Hola para los interesados, este fic no es de Chiro Unifate, es de It School of the Ad con Takashi como protagonista. Créanme, es realmente difícil y agobiante encontrar un buen de este tipo. No soy el autor de este fic, el autor es Lufercillo. Aviso, está fea en tema. Este fic tiene capítulos un poco subido demonios. Si recuerdo bien, me parece que hay 1 o 2 limones. Para os que sepan este término, para los que no, solo diré que si lo ver, que sea bajo tu propia responsabilidad y sean mayor de edad. Bueno, como dije anteriormente, subo fic para mi entretenimiento y uso personal. Bueno, comienzo, quédate y ve este fic si quieres. Capítulo 1. Sueño y predicción. Volumen 1. Los caminantes de la muerte. Capítulo 1. Sueño y predicción. Muchas veces se ha dicho que los sueños son la ventana a nuestro subconsciente, la ventana al futuro, incluso la ventana a otros mundos o realidades. Es posible que también sean la ventana que conecta almas. En este paisaje onírico, se podría ver monstruos salidos de las pesadillas más horribles. Empezaron con cadáveres caminando y comiéndose a las personas, luego se transformaron en cadáveres retorcidos, con como ojos rubis o topacio, capaces de destruir ciudades y comandar otros muertos, luego monstruos como tempestades, que arrasaban todo a su paso, y así, otras atrocidades y criaturas se fueron sumando. En medio de este paisaje, que hacía ver el infierno no muy diferente del paraíso, había un hombre. Este hombre, después de atravesar una cierta situación de vida y muerte, adquirió el poder para luchar y sobrevivir. Él siempre estuvo solo, no era carismático y no entendía el amor, más allá del concepto, al menos, él cree que nunca sintió eso. Pero con este cambio en su mundo y con la adquisición de poder, creyó que todo cambiaría, y que las mujeres se acercaran a él, aunque fuera solo para asegurar sus vidas, y que incluso si tenía que tomarlas a la fuerza, mientras mejorara sus vidas y les diera seguridad, le darían al menos una fracción del calor que buscaba. Lamentablemente, antes de poder obtener un poder absoluto, a pesar de que lucía fuerte y capaz, las personas no se sentían bien a su lado. Las mujeres creían que era mejor aprovechar su belleza en hombres con un aura de líder, incluso si era un gánster violador y torturador, y la escasez de personas hacía que no tuviera un interminable número de personas de las que aprovecharse. Cuando ese obtenido poder, los humanos parecían haber desaparecido del mundo, los pocos que fueron eran una carga, dado que se habían vuelto locos o no querían luchar, y las pocas mujeres estaban tan desdichadas, que si no daban asco, solo podían dar lástima. Un día encontró un asentamiento muy grande de humanos. Aparte de armas antiguas, no tenían una forma de sobrevivir. Aunque no se convertiría en su gobernante, él pensó que era momento para obtener un poco de calor, de ser tan importante para alguien, que literalmente morirían si no estaba o muriera, y eso sería un verdadero incentivo para vivir, incluso si fuera una carga. Se equivocó de nuevo, o para ser exactos, llegó tarde, pues un monstruo y como ningún otro, se presentó también. Quiso luchar, pero se dio cuenta de que su orgullosa fuerza era como una pistola de agua, sin agua, en las manos de un niño. Lo último que recuerda respecto a ese monstruo, fue un pensamiento sarcástico, de que le recordaba a Tsukune, la primera vez que pierde el control de la sangre de vampiro y se convierte en un ghoul, solo que más terrorífico, y con un aura que solo podía infundir miedo y desesperación. Luego solo pudo vagar por un instante en sus recuerdos pasados, y darse cuenta, que de verdad terminó solo y sin nadie que sepa de él. Él era una persona cuya vida era simple, con subidas y bajadas. No era rico, pero no era pobre, no era guapo pero no era feo, no era el chico consentido de sus padres, pero nunca fue completamente ignorado o abandonado. En realidad era muy inteligente, aunque no era un genio, podía obtener una calificación decente, sin siquiera estudiar, o poner, al menos en la mayoría de los temas, pero como cualquier persona, incluso un genio, él tenía sus debilidades, que eran las computadoras y los idiomas, pero sabía que si lo intentaba, cualquier cosa estaría a su alcance. Era un tipo de instinto, quizás infundado e incorrecto, pero confiaba en él. Sin embargo, no tenía ganas de vivir, pero no tenía la valentía de suicidarse. Se sentía solo y perdido. Era como si cualquier cosa que pudiera hacer, no valiera la pena, no tuviera sentido.
no tenía ningún carisma, al menos que supiera, se sintió como si todo a su alrededor fuera un set de plástico, y él fuera ajeno a todo, y diferente a todo. Claro, sabía que no era así, aunque era capaz, había infinitas personas tan capaces como él, miles mejores que él, y aunque su vida se sintió como una carga y algo muy pesado, había infinidades de personas en tal posición, que si podrían, lo matarían por no aprovechar lo que tenía. Pero no podía, era bueno para estudiar, pero no quería hacerlo, era bueno para el deporte, pero no quería hacerlo. En su olvido de sí mismo, se convirtió en lo que realmente era, una persona que merecía ser rechazada, sin oficio, sin salud, sin belleza o la mínima estética, sin una vida social o un simple amigo, y con una familia a la que solo le causaba más cargas y necesidades. Quería ir hacia adelante, pero no podía, tal vez de verdad no quería, no le eran sentido, no era lo suyo. Manga, anime, novelas, él quería esos poderes, sobre todo quería un poder tangible, que fuera suyo, que no viniera de la posición o el dinero, pero pasó el tiempo y despertó, y luego se asustó. Hizo llama a demonios, se tentó a dejarse morir, y nada funcionó. Así, un pensamiento más aterrador pasó por su mente, ¿y qué si reencarnó? ¿Y que si poseía ese poder? Tal vez también sea inútil, tal vez tampoco sirva para eso, tal vez simplemente no debería existir. Pero era un cobarde, no sabía por qué su desesperación no lo volvía loco y lo hacía suicidarse, deseaba que la atención de su familia se volviera odio y desprecio, deseaba que lo abandonaran, lo echaran, tal vez de esa manera, sentiría la verdadera hambre, el verdadero frío, la verdadera soledad, al menos la física, porque más solo no podía sentirse. Creyó que una verdadera desesperación que pudiera amenazar su vida, le haría encontrar el valor de la palabra vida, o encontrar el coraje de superar su cobardía, y poder suicidarse. Sabía que si seguía así, ese deseo no tardaría en realizar, pero de una forma lenta y cruda, se quedaría solo y moriría en un callejón oscuro, sin nadie que supiera quién era. A pesar de ello, no pudo avanzar. ¿Por qué? Se preguntaba, hay personas más solas que yo, más cobardes que yo, más inútiles que yo, más solas que yo, pero aún reciben el amor de alguien, alguien los ayuda a salir adelante, alguien los guía. Entendió que él no era así, era del tipo que tenía que levantarse y tomar lo que quería o nunca haber existido. Él siempre cometería los mismos errores, sin avanzar, sin cambiar, sin nadie que lo esperara, sin saber mirar, incluso cuando lo que quiere está enfrente suyo, incluso cuando lo que quiere se escapa frente a sus ojos. Solo bastaba con mirarse, ese chico que estaba enfrente suyo de unos 7 u 8 años, con esa niña de una edad similar, prometiendo casarse al crecer, prometiendo estar juntos. Pero ahora, la imagen de sí mismo ya mayor, viendo a esa niña de antes, que no solo había crecido para convertirse en una belleza, sino que también se había olvidado de él, de su promesa, porque solo sabía esperar, porque no sabía mirar, porque no sabía cómo ir hacia adelante, y lo más ridículo, es que esa chica que debería haber sido suya, ahora estaba con su mejor amigo, y solo podía ver sus espaldas alejarse juntos, mientras era olvidado. Pero pareciera que todo solo puede regresar, ahora solo podía ver la imagen de ese amigo, convirtiéndose en uno de esos cadáveres caminantes devoradores de carne, y podía verse aplastando su cabeza, era tan memorable, tan familiar. Pero algunas cosas nunca cambiarán, esa chica, no ve su cuidado, su protección, su cariño, solo ve su odio hacia aquel que la arrebató, hacia aquel que ella amaba. Tal vez nada cambiará, quizás esas imágenes de la gente que lo rodea mientras destruyen más monstruos, solo sea un destino ilusorio, o quizás son más frías de lo que se imaginó, porque ahora siente que ese afecto que parece tan forzado y que un día buscó, ya no es suficiente. No tiene el suficiente calor, es porque aún no sucede, o porque cree que sin poder absoluto, no durará. Tal vez es solo tiempo de que todo se repita, o tal vez es tiempo de cambiar. Takashi abrió los ojos, las luces repentinamente entraron a sus ojos y le hicieron doler la cabeza. Se dio cuenta que estaba en una camilla en la enfermería de la escuela, se levantó y se puso de pie. Komuro-kun, al fin despiertas, si hubieras tardado más, te hubiera tenido que transferir a un hospital. Gracias Shizuka-san. Mou, soy sensei, dijo la enfermera rubia con un puchero, parecía una niña pequeña a la que acababan de decir niña, a pesar de pensar que no lo es.
de acuerdo, dijo Takashi, lo que hizo que Shizuka frunciera el ceño de insatisfacción. Supongo que es hora de irse a casa. No, debes quedarte acostado un poco más, si se te hace tarde, puedo buscar la forma. No, tengo algunas cosas urgentes que hacer, solo fue un dolor de cabeza y un pequeño desmayo, me cuidaré bien sensei, gracias por su preocupación. Los niños estos días son muy despreocupados, haz lo que quieras, pero debes pasar por aquí mañana para una revisión, o le hablaré a tus padres, para que te lleven a una consulta al hospital. Takashi miró más atentamente a esta enfermera, era alta, casi de 1,80, con el pelo rubio muy hermoso, un poco por debajo de sus hombros, con unos ojos color miel muy brillantes, y aunque tenía unos pechos muy grandes, extrañamente, no se desajustaban a su cuerpo, y sus facciones eran tan atractivas, que harían llorar a cualquier artista, solo que con las curvas de su cuerpo tan fabulosamente talladas, apelaba más al lado sexy erótico. El sentimiento que algo era diferente con sus recuerdos, pero no sabía qué era. Un pensamiento cruzó su mente repentinamente, y no pudo evitar preguntar. Shizuka-sensei, ¿usted tiene una amiga en la policía? ¿O eres un acosador? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Shizuka con un tono exagerado de sorpresa y miedo, mientras se cubría los pechos, como si Takashi de pronto fuera a saltar hacia ella. Soy un adivino, y el sueño que tuve hoy, me lo reveló, junto a una advertencia de algo que sucederá muy pronto, quizás mañana. Takashi ignoró el intento de broma de la enfermera un tanto infantil, y con un tono aún más sombrío dijo, debería hablarle y pedirle que vuelva y se quede en casa, al menos hasta mañana. Sin esperar respuesta o ver su expresión, se dio vuelta y salió de la enfermería. Mientras caminaba a casa, para intentar despejar el dolor de cabeza que aún tenía, de pronto se dio cuenta, que aunque había memorias de 2 o 3 vidas diferentes, de alguna manera, era como si todas fueran una sola, y aunque había cambiado algo en él, no era realmente tan distinto, al punto, que los aspectos de Takashi, eran más definidos que los de sus vidas pasadas, bueno, más exactamente sus afectos y sentimientos. En realidad cuánto había cambiado, o practicidad, era más como su imaginación y flexibilidad, que se arremolinaban para dar lógica a cosas que normalmente no le daría, al menos, una lógica única y personal. Ahora solo tenía que definir si el sueño era una forma de su imaginación para representar su melancolía por la relación de Rii y Sashi, lo cual de alguna manera sonaba muy lógico, ya que una de las imágenes de su sueño era cuando golpeaba la cabeza de su amigo y la destrozaba, después de que se convirtiera en un monstruo, lo cual podría representar el resentimiento de su corazón. O aceptar que tiene 1 o 2 vidas anteriores, que le indican que se reencarnó en la historia de un manga que ni siquiera se completó, y que mañana comenzaría el apocalipsis. Pero si aceptaba lo último, también debería aceptar que cadáveres caminantes, eran solo el inicio de los problemas, y tenía que pensar en cómo obtener poder para luchar con esas cosas, poder que incluso en su vida anterior, solo obtuvo por suerte, y terminó siendo insuficiente, al menos frente a esa criatura, que le recordaba a un Gollum. Takashi se detuvo y miró hacia el cielo, parecía tan monótono como siempre, y era difícil de aceptar, que pronto se pintaría de oscuridad y sangre. Capítulo 2. El apocalipsis. La primera ola. En la azotea del principal edificio del Instituto Fujimi, donde se encontraba el lugar para el club de astronomía, Takashi se encontraba recargado en la reja, mirando hacia la puerta de la entrada, con una mezcla de sentimientos, esperando el inicio del apocalipsis. Si el apocalipsis de verdad ocurría, tendría que aceptar los recuerdos obtenidos de su sueño, no sabía si sentirse asustado o emocionado, eran demasiadas cosas pasando por su cabeza, pero entendía que el dolor por la situación de Rii aún estaba ahí, así que no podía negar, que esperaba que todo fuera cierto y como una droga, sumergirse en el nuevo sentimiento de adrenalina que proporcionaría la nueva situación, porque si no sucedía, no creía que supiera qué hacer a continuación, aunque de alguna manera, el rostro de una chica brillaba en su mente, y le decía que incluso sin el fin del mundo, ella estaría ahí, incluso si Rei se había olvidado de él, esa era Takagi Saya.
Entre las cosas que eran claramente diferentes de un manga, estaba alguien como Saya. Ella era una adolescente de 16 años de pelo color miel muy hermoso, formado en dos coletas, y ojos del mismo color, media 1,58, y era extraordinariamente hermosa. Sus pechos podrían fascinar a cualquier hombre, y las curvas de su cuerpo hacían difícil aceptar que ni siquiera estuviera en la universidad. Aunque una parte de su mente le decía que según la historia que sabía, ella estaría ahí para él, con solo unas palabras, la poca confianza en sí mismo, respecto a poder vivir en un mundo normal, le hacía sentir que una relación con Saya no funcionaría por mucho tiempo, pues ella era un genio, y estaba destinada a tener éxito en esa clase de vida normal, mientras que él no sabría cómo ir hacia adelante, y no creía que ella tuviera la paciencia para esperarlo y jalarlo hacia su mundo. En la espalda de Takashi, junto a la pared del salón de astronomía, había un bolso con varios tubos. Estos eran resultado del esfuerzo que había hecho por prepararse para hoy. Anoche había ido por todas partes para comprar varillas en forma de aguja, apenas más delgadas que un tubo, y tubos como cañerías en formas de T, que pudieran usarse para enfundar dichas varillas, e incluso logró que le soldaran pequeñas tuberías a los extremos de las varillas para que éstas parecieran los mangos, que haría que parecieran espadas, cuchillos y hasta lanzas, dependiendo la forma, y luego logró que alguien afilara las puntas de las varillas. Convencer a su madre y a los que hicieron el trabajo, que todo se trataba de un proyecto para un club que le haría salvar unas calificaciones, fue bastante molesto, pero como sabía que el dinero, tanto suyo como de su madre, no serviría, si el mundo de verdad terminaba, no escatimó esfuerzos en lograr su pequeño proyecto, que aparte del costo, en realidad fue más sencillo de lo que imaginaba, ya que creía que si podía conseguir una o dos piezas sería genial, pero en realidad obtuvo 7. Levantó unos binoculares que compró, eran de una juguetería y apenas podían ampliar la visión, pero eran lo suficiente para observar la entrada del instituto. Si en realidad, en lo más profundo de su corazón, creía que el apocalipsis iniciaría hoy, ¿por qué aún estaba aquí, haciendo esto? Él creía que simplemente no podía dejar de lado a Rei y a Saya, y no podía negar su interés por Saeko Busujima. Por otro lado, creía que si tuviera que sobrevivir de la misma manera que en su sueño, eso sería, por decirlo menos, muy lamentable, y no algo que le gustaría repetir. Pronto encontró lo que buscaba, un hombre que se acercaba a la reja de la puerta principal de la escuela. Este hombre solo parecía estar borracho, con los ojos desenfocados, pero para Takashi, eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, aún cambió su visión hacia la parte posterior del hombre, y en la calle frente a la escuela, ya casi llegando a la esquina, pudo ver dos personas que parecían estar luchando y otras que simplemente corrían. Esto le confirmó que aparte del evento de la puerta principal de la escuela, afuera ya se estaba esparciendo el desastre, y quedarse en la escuela era la mejor opción. Claro, él tenía dos motivos más, que eran encontrar a las otras personas de la historia original, y poder destruir algunas de esas cosas en un ambiente un poco más estable, al menos comparado con el escándalo que las personas vivas podrían causar, ya que al menos en un principio, esas personas asustadas, podrían ser más peligrosas y más estorbosas. Con un brillo peculiar en sus ojos, se dio la vuelta y fue a recoger uno de los tubos, el cual tenía 68 o 70 centímetros aproximadamente. Luego bajó y fue hacia el salón de Rei. Al llegar, tocó 3 veces y sin esperar a que se le concediera permiso, abrió la puerta. «Disculpe sensei», dijo Takashi, y notó que las cejas del profesor estaban fruncidas con un poco de enojo, pero antes de que dijera algo, continuó: «Sucedió algo muy delicado, y Shizuka sensei me pidió que llamara a unos alumnos, serían Takashi Saya, Miyamoto Rei y Sashi Go. ¿Traes la firma de Shizuka sensei?» Le digo que es urgente, Shizuka sensei no estaba en la enfermería en ese momento, por favor, no hay tiempo. Vale, vayan, dijo el sensei, al notar la urgencia del chico, creyendo que podría confirmarlo más tarde. Los 3 nombrados se levantaron y salieron del salón, e inmediatamente siguieron a Takashi, que ya se había puesto a caminar. ¿Qué es lo que está sucediendo, Takashi? ¿Y qué haces con ese tubo?, preguntó Saya, al notar el tubo en las manos de Takashi. Sí, ¿para qué nos busca Shizuka sensei?, preguntó Rei un poco irritada, pues ya había notado algo extraño.
Este no es el camino a la enfermería o el salón de profesores, añadió Hisashi. Lo que dije solo fue un pretexto para sacarlos de clase, dijo Takashi, y antes de que alguien pudiera decir algo, añadió, estaba en la azotea cuando sucedió un incidente. Un grupo de personas, al parecer drogadas o algo, se metió a la escuela y ya mataron a 2 maestros, al menos hasta donde alcance a mirar antes de venir por ustedes. ¿Qué?, exclamó Rei sorprendida, mientras los otros 2 tenían expresiones igualmente conmocionadas, pero Rei se detuvo, haciendo que los otros se detuvieran también, y dijo con un tono enojado, deja de decir tonterías, ¿qué estás intentando lograr con algo como? No hay ninguna razón por la que deba mentir y sacar a los 3, interrumpió Takashi. Pero Takashi. Saya. Interrumpió Takashi de nuevo, pero esta vez las palabras de Takashi Saya, y la miró directamente a los ojos, los cuales lucían sorprendidos por su repentina forma de nombrarla. ¿Confiarás en mí? Sí, contestó Saya. De acuerdo, espera, dijo Hisashi. Al ver la actitud de Takashi tan seria, se decidió y se movió hacia un cuarto de conserje que estaba cerca, lo abrió y sacó 2 escobas, y se las dio a Saya y Rei. Necesitaremos algo con que defendernos en esta situación. ¿Y tú, Hisashi?, preguntó Rei con un tono de preocupación. Parecía que cuando Hisashi aceptó la situación, ella también lo hizo. Tengo un primer dan en karate, no hay necesidad. No seas arrogante, Hisashi, no es el momento para presumir, interrumpió Takashi. ¿Qué sabes?, exclamó Rei enojada, no todos se la pasan jugando como tú. En primer lugar, si notaste esta situación tan rápido, deberías haber llamado a la policía y luego. Basta, dijo Takashi, mientras abofeteaba a Rei para que se callara. Él no tenía la intención de repetir esta escena de la historia original, pues creía que el Takashi original solo había tomado la ocasión para sacar un poco de su resentimiento mientras era conveniente, pero ahora sabía que se equivocó. Tal vez Rei no estaba en su contra, pero sus nervios, más el hecho de que parecía demasiado dependiente de Hisashi y no podía dejar de alterarse por cualquier cosa que se refiriera a este, la hacía un tanto histérica y molesta, sobre todo en esta situación, y sentía que le había hecho perder el poco tiempo que había ganado. Esta no es una competencia, Hisashi, nadie te esperará o te dejará ir cuando digas que te rindes, dijo Takashi al sorprendido Hisashi, que no sabía si debía enojarse por lo que le había hecho a Rei o preocuparse aún más al ver la seriedad cada vez más solemne de su amigo. Takashi aprovechó para quitarle el palo de la escoba a Saya y lanzárselo. Toma, yo me ocuparé de proteger a Saya, de todos modos ella no. Antes de que pudiera terminar la oración, o de que Rei reaccionara del golpe y dijera algo, un sonido estrepitoso vino de los altavoces informando la emergencia, pero luego se convirtió en algo que sonaba entre gritos de súplica y dolor, que indicaban que el que hacía el anuncio había sido atacado o ya estaba muerto. Hisashi y Takashi se miraron por un segundo, luego Takashi tomó la mano de Saya y salió corriendo con los otros 2 hacia la azotea. De pronto se encontraron con un alumno que Takashi no reconoció, pero al parecer Rei y los otros 2 sí, pero antes de cualquier cosa, el chico se lanzó hacia Rei, que era la más cercana. Rei amenazó y luego atacó con su palo en forma de lanza, la cual se hundió en el pecho del chico y se atoró ahí, pero el chico tenía los ojos vacíos y solo seguía yendo hacia adelante. Takashi empujó a Saya a una esquina, asegurándose de que no pudiera ser sorprendida por la espalda. Al darse la vuelta, vio a Hisashi queriendo agarrar al hombre por la espalda. Takashi maldijo en su mente, y sabiendo cómo terminaría eso, se lanzó hacia el frente y tomó el palo de Rei con una mano, mientras pateaba al tipo hacia atrás, lo que provocó que Hisashi se quitara rápidamente y el tipo se estrellara con una vitrina. Cuando se levantó, todos, excepto Takashi, lo miraron completamente sorprendidos, y entendieron que el chico frente a ellos no era un adolescente drogado, sino una cosa espeluznante, pues ahora tenía varios vidrios clavados en su cuerpo, sobre todo uno que atravesaba su cuello, pero no parecía que sufriera dolor o que fuera a detenerse. Hisashi, que había reaccionado, y que por fin se daba cuenta que lo que tenía enfrente no sería algo que pudiera vencer con puños y patadas, levantó su palo y lo golpeó en su frente, empujándolo a un pedazo de madera afilado de la vitrina de antes, que se enterró en su nuca, lo que hizo que dejara de moverse.
Antes de que alguien pudiera decir nada, escucharon el ruido de muchas personas corriendo y gritando, a la vez que al mirar hacia atrás, vieron a una niña caminar hacia ellos, pero ella tenía un lápiz enterrado en el ojo izquierdo y una desgarradora herida en su cuello, que había hecho que su uniforme se manchara de sangre, sin contar con la sangre que se escurría por su boca y barbilla. Takashi se adelantó y le dio una patada en el estómago que la tiró de espaldas, antes de retroceder y terminar de tirar la vitrina al piso, para estorbar el paso, ya que nuevos muertos no tenían mucho equilibrio. Esto era suficiente para retrasarlos. Luego tomó la mano de Saya y corrió hacia la azotea, con Rei y Sashi siguiéndolo. Al llegar a la azotea, cerraron la puerta con seguro y se quedaron quietos y callados. Takashi, ¿no dijiste que eran chicos drogados los que habían causado todo? Preguntó Isashi un poco pálido. Sí, bueno, de alguna manera si no me creyeron eso, no pensé que era la mejor idea decir que un hombre se acercó a la entrada de la escuela, mordió a un profesor, este murió, se levantó y mordió a otro, luego juntos empezaron a comer a todos los que se encontraban, respondió Takashi de forma sarcástica. Correcto, dijo Isashi. De pronto, golpes vinieron de la puerta que acababan de cerrar, y Sashi reaccionó de forma rápida y les pidió a los otros que subieran hacia el observatorio. Al estar ya abierta la puerta del observatorio, los chicos usaron los escritorios y sillas dentro para amurallarse temporalmente. Mientras que con un fuerte sonido, la puerta que permitía entrar a la azotea, era derribada, y algunas de esas cosas intentaban subir las escaleras, y terminaron chocando con los obstáculos que se habían puesto. Por un tiempo, aparte del ruido de los muertos, nadie habló. Isashi, Rei y Saya, miraban todos los cambios que podían observar, estudiantes siendo perseguidos y devorados, un maestro saltando de un edificio, humo y explosiones saliendo de la ciudad, helicópteros sobrevolando, al tiempo que Rei intentaba hacer llamadas, y Saya se distraía haciendo alguna clase de experimento para intentar comprender a las criaturas. Takashi solo se sentó en el suelo y observó todo. Isashi Go era un adolescente de 17 años, media 1,75, su cabello era café oscuro, era bien parecido y con un aura carismática de líder, era bien construido y tenía una mirada firme irradiando de sus ojos, que eran del mismo color de su pelo. Miyamoto Rei, era una chica de 1,60 o 1,62, tenía el pelo color café neutro, ni oscuro ni claro, con ojos de un café oscuro, tenía unas piernas muy hermosas, y aunque sus pechos eran un poco más pequeños que los de Saya, tal vez era solo la diferencia de altura lo que lo hacía parecer, pero sus curvas hacían difícil de decidir quién tenía un cuerpo más hermoso. Él mismo vio su reflejo en el metal, era un chico de 1,70, de pelo negro y ojos negros, no era un modelo, pero consideraba que se veía más guapo que la versión del sueño. Luego miró a los muertos, aunque ya tenía recuerdos, su perspectiva todavía era la de su vida presente, así que la actual vista todavía era impactante. Uno pensaría que no da tanto miedo, pero para las personas cuyo pariente ha muerto, y en medio del velorio, el cuerpo se levanta debido al fenómeno del reflujo de gas, sabrán que solo eso es lo suficiente para estremecerse. Ahora piensa en mirar muertos recientes, llenos de sangre, y haciendo sonar sus mandíbulas de forma escalofriante. Takashi notó que al principio, esas criaturas parecían lentos y torpes, sin ningún equilibrio, pero ahora, tenían una movilidad mayor, aunque rígida, su piel, donde aún tenían, o los que aún tenían, era pálida y reseca. Saya se acercó a él, y al poner atención en los chicos, escuchó algo de la conversación, en la que Isashi los nombraba o se dirigía a los monstruos como ellos. ¿Dónde conseguiste esas armas, Takashi?, preguntó Saya. Él ya había dado los tubos a los demás, una especie de espada corta como la suya a Isashi, una de las más largas en forma de lanza a Rei y una parecida a Saya, pero con ambos extremos en forma de T. No todos los alumnos de astronomía son muy aplicados, este es su pequeño proyecto, para divertirse, conocí a uno de ellos, y solo las tomé. Veo, dijo Saya sin mucho ánimo para indagar más, al menos en la actualidad. Takashi, viendo su estado de ánimo y notando que Rei y Isashi se estaban abrazando, mientras ella sollozaba, pasó su brazo por los hombros de Saya y la atrajo hacia su cuerpo.
Aunque la chica estaba un poco sorprendida, se dejó atraer y puso su cabeza en el pecho de Takashi de forma silenciosa. No era el mejor consolando, pero para ella, eso era suficiente. Nadie notó que Rei se había percatado de la situación de Saya, y miraba hacia ellos de forma compleja y extraña, como si ella misma no supiera qué era lo que debería estar sintiendo, pero de alguna manera, la cachetada de Takashi, de pronto estaba doliendo mucho. Capítulo 3. Mitsui Nana y los caminantes de la muerte. Takashi estaba mirando a Isashi, que irónicamente estaba frente a los muebles que bloquean las escaleras que daban al observatorio, apuntando con una manguera. Con la ayuda de Saya, la manguera podía obtener suficiente presión para hacer un hoyo en la madera, al menos según ella, pero era suficiente con derribar los muebles ya ellos. Pero Saya, que estaba detrás de Takashi, mientras cargaba en su espalda una mochila con 2 de las armas de Takashi, y agarraba fuerte su bastón que tenía los extremos en forma de T, aún estaba muy nerviosa, y se pegó un poco a Takashi. No te preocupes, esas cosas son lentas y rígidas, mientras te pegues a la pared y no dejes que te tomen por la espalda, el bastón los mantendrá alejados, y Rei, Isashi o yo, nos encargaremos de lo demás, dijo Takashi a la chica asustada, la cual solo asintió y puso la mirada más firme y despreocupada que pudo hacer. ¿Listo? Rei, ahora. Anunció Isashi. En un instante, una ráfaga de agua salió de la manguera en manos del chico, y golpeó los escritorios, lo que provocó que salieran volando y empujaran a ellos, haciendo que unos cuantos estrellaran su cabeza con el suelo y se rompieran. Isashi roció más agua y empujó a varias de esas cosas para apartarlas de la puerta, o dispersarlos un poco. Rei bajó rápidamente con Isashi, mientras llevaba 2 lanzas. Isashi no se acomodaba con la espada y la funda anteriores, y tomó una especie de lanza muy parecida a la de Rei, solo que esta era un poco más pesada y burda, que podría funcionar como un bastón para golpes contundentes. En realidad, Takashi también le iba mejor con un bastón o lanza, por eso pidió que se hiciera, pero el tamaño no era adecuado para los pasillos del instituto, o luchar con aliados, al menos según su estilo. Luego observó cómo Rei usaba la parte posterior de su lanza, que estaba en forma de T, para golpear a uno de ellos en el estómago, mientras Isashi lo golpeaba en la cabeza, aprovechando la oportunidad. Supongo que trabajan bien juntos, como es de esperar, a pesar de, la única que escuchó sus palabras era Saya, que estaba detrás, y miró a Takashi sin saber qué pensar o decir. Cuando uno de ellos se acercó, Takashi solo hizo un ligero empuje en forma de puñalada, con su espada, que en realidad, servía más para ello, que para cortar, pues estaba compuesta de una varilla en forma de aguja, era la funda, que era un tubo de cañería, la que funcionaba bien para golpes contundentes, así que Takashi tenía uno en cada mano. Cuando la puñalada pasó por la cabeza del cadáver andante, entró de forma muy simple, como si fuera un cuchillo de carnicero entrando en queso. Takashi, para bien o para mal, tenía la experiencia en muchas de estas cosas, lo cual debería agradecer a su sueño, pero, para bien o para mal, también era una experiencia nueva, al menos desde una perspectiva diferente. Takashi se desconcertó por un instante de lo fácil que parecía, y del pensamiento peculiar que pasó por su mente, respecto a que un humano no sería mucho más difícil de asesinar. Pero recuperó rápidamente sus sentidos y le dio con la funda a uno de ellos, que se acercaba desde su izquierda, y luego retrocedía para esquivar a otro desde su derecha, el cual apuñaló en la nuca, buen paso por enfrente de él. Luego pateó ese cadáver hacia las piernas del otro que había hecho retroceder, lo que provocó que este cayera de bruces y Takashi lo golpeara en la nuca, para que no se volviera a mover. Retrocedió una vez más y golpeó a una de esas cosas que había querido acercarse a Saya, y luego avanzó con otra puñalada simple, hacia uno más que se aproximaba. De esta forma, golpeando con la funda, y apuñalando con la espada, al tiempo que usaba los propios cuerpos de ellos, para derribarlos o bloquearlos, Takashi fue destruyendo una tras otra de esas cosas. No se dio cuenta que Saya lo miraba de forma asombrada, con una mezcla de conmoción y sentido de seguridad, que se extendía por su cuerpo. Isashi y Rei también destruyeron a varios de ellos, pero fue con la combinación de los dos, ambos se dieron también de lo que había hecho Takashi, pero estaban entre conmocionados y asombrados, así como presionados por la situación, por lo que se tragaron sus dudas y preguntas. Luego vieron a Takashi apuñalar a todos, incluso los que no se podían mover
mover o ya estaban destruidos, a falta de una mejor palabra. Cuando Takashi apuñaló al último, una chica, se arrodilló y acarició su head. Irónicamente, esto quitó la imagen abrumadora y un tanto terrorífica que había implantado en las mentes de sus 3 compañeros, unos minutos antes. ¿Las conocías?, preguntó Rei en un tono suave, ya que parecía el mejor momento para hablar, pues en gran parte gracias a Takashi, ya no quedaba ninguno de ellos en la azotea. Un poco, respondió Takashi, no podía decir que estaba buscando signos de poder que se moviera a través de su cuerpo, con la ayuda de ellos, y que esta niña era la que parecía más fuerte entre estos cadáveres andantes. Vamos. Lamentablemente, ellos aún eran muy débiles para causar una reacción que no fuera psicológica en los humanos, y él también era demasiado débil para saber dónde y cómo empezar a buscar. De esta manera, con Isashi al frente, Rei a su lado, solo unos centímetros por detrás, Saya detrás de ambos, casi en medio, y Takashi en la retaguardia, comenzó el descenso. La razón por la que Takashi había insistido en ir hacia la azotea, a pesar de tener otras opciones, era porque se preocupaba por Rei y Saya, que mientras una es muy valiente y con mucho impulso, y la otra es muy inteligente y estable, también pueden ser muy necias y confiadas, y bajo esta situación, él considerado que mostrarles el estado de la ciudad, aunque las asustaría y estresaría, las frenaría de actuar con temeridad, y querer salir corriendo para averiguar de sus padres. Claro, esto solo funcionaría a medias, pero al menos les daría una cierta perspectiva, y por supuesto, Takashi quería que ellas lucharan de frente, con el mayor número de ellos que fuera necesario, pues sabía que solo el combate directo contra esas cosas, era la primera clave para poder desarrollar un mayor poder, luchar y sobrevivir ante las abominaciones que se avecinaban o más exacto, que se formarían. Había un número limitado de ellos en los pasillos, pero todavía eran una molestia para moverse. Takashi había logrado que Saya destruyera uno, mientras él intentaba no dejar ninguno de pie. En realidad, aunque el tubo de Saya estaba en ambos extremos en forma de T, eso se debía a que ella no sabía usar una lanza y solo se lastimaría, por lo que su arma solo era adecuada para golpes contundentes, pero la misma Saya no era muy fuerte, así que Takashi había pedido ese tubo especialmente pensando en ella. El material, aunque firme, era menos pesado, ya los lados del avión tenía pequeñas varillas que podrían apuñalar, pero que no se clavar muy profundamente, lo cual disminuía el riesgo de atorarse. Estas armas estaban destinadas a destruirse, pero en la casa de Saya, quizás encontraran otras cosas que katanas y armas de fuego, que podrían adaptarse a Saya. Incluso si Saya terminaba por rendirse al combate de cuerpo cercano, Takashi esperaba que ella se acostumbrara, tanto para una situación de emergencia, como por el hecho, que es la mejor manera de sobrevivir en el futuro. Por supuesto, su opinión podría ser un poco sesgada, pero creía que era la mejor. Así, continuaron avanzando, hasta que en un cierto piso, escucharon un sonido estridente, como un cohete o un disparo. Cuando se acercaron al lugar de donde venía el sonido, encontró un chico que tenía una rodilla en el piso, y usaba una especie de pistola de clavos para destruir varias cosas, mientras una chica usaba lo que parecía una parte de un escritorio, para golpear a los monstruos que se acercaban, o lanzaba una silla para derribarlos. No hacía falta decir que el chico era Hirano Kota, el media 1,60, aunque era gordo, aparte de su estómago y cara, las demás partes de su cuerpo parecían más robustas que obesas. Tenía el pelo un poco largo, al menos para un hombre, era de color oscuro, al igual que sus ojos, y tenía unas gafas de marco muy grueso. La chica por otro lado, era alta, de 1,71, con el pelo rubio, aunque era obvio que estaba pintado, pues también tenía mechones rojos, y sus ojos parecían heterocromáticos, pero dado que uno era verde, mientras el otro era rojo, hacía evidente que solo usaba un pupilente. Parecía tener una pequeña cicatriz en ese ojo rojo, pero por lo demás, era muy hermosa, y con unas piernas muy largas, que usaba para lanzar patadas, demostrando que sabía taekwondo. Parecía que incluso sin Saya, Kota encontraría ayuda y su camino. Antes de que alguien pudiera adelantarse para ayudar, 2 personas más llegaron por otro pasillo. Eran Shizuka Marikawa, la cual parecía un poco cansada, un poco triste y un poco pálida, y a su lado Saeko Busujima.
Los ojos de Takashi no pudieron evitar brillar cuando vio a Saeko. Era alta, al igual que Hisashi, de 1,75, quizás incluso 1,76. Su pelo era completamente negro hasta la cintura, y sus ojos también eran negros. Su expresión era seria y un poco fría, que con sus facciones afiladas y exquisitas, la hacían lucir demasiado hermosa, aunque al lado de Shizuka, sus pechos parecían pequeños, en realidad también eran adecuadamente llenos, logrando que su figura fue, al menos, en opinión de Takashi, una obra de arte como ninguna otra. Mi nombre es Saeko Busujima, tercer año, capitana del club de Kendo. Habló Saeko al notar varias miradas hacia ella, dando una leve sonrisa muy elegante, que aturdió a todos los hombres presentes, incluido Hisashi, que era el más serio y tenía una novia con suficiente belleza. Ya, yo soy Mitsui Nana, primer año, recién transferida, gritó la chica en un tono alegre, mientras lanzaba una silla de las 4 que le quedaban. El muerto terminó cayendo cerca de Takashi, que aún no entendía cómo había traído tantas sillas hasta aquí. Lo siento, senpai. No hay problema, yo soy Komuro Takashi, segundo año, yo soy bueno, dijo Takashi, mientras Saya aprovechaba para golpear al monstruo con su bastón y destruirlo, al tiempo que él ponía su pie bajo la silla y usaba un lanzamiento para mandarla hacia un grupo de ellos que parecía que iban a rodear a Rei, haciendo que estos se desequilibraran y cayeran, cazando zombies. Yo soy Hisashi Go, segundo año, club de karate, Busujima Senpai. Creo que deberíamos terminar aquí pronto, antes de seguir con las presentaciones. Después de eso, terminaron destruyendo los cadáveres que se encontraron, mientras se dirigían al salón de profesores. Al llegar, todos se sentaron e intentaron relajarse, algunos tomaban agua y otros cerraban los ojos. Takashi encontró un cojín y se sentó en el suelo, mientras cerraba los ojos e intentaba sentir algo, de lo cual no logró mucho. Pronto se inició una conversación, después de haber escuchado las noticias que se transmitían por televisión. Palabras como virus y epidemia empezaron a salir. Referencias al orden y la seguridad eran algo que debatían Hisashi y Saya. Shizuka intentaba dar a entender que ellos pronto se pudrirían y ya no serían una amenaza, pero sin alterar la situación presente. Entonces la conversación giró en menor medida a la causa de la aparición de ellos, y de cómo debería actuar a partir de ahora. Algunas ocasiones, Rei perdía la paciencia, se alteraba un poco, y decía comentarios idealistas, mientras Saya la despertaba con la fría verdad, pero su actitud daba a entender que también creía y esperaba que lo que Rei decía, se convirtiera en realidad. Saeko solo escuchaba y daba un poco de opinión, sobre todo para la forma de defenderse de ellos, y la forma de moverse. Nana tenía una cara entre frustrada y preocupada, pero de alguna manera decidida, parecía estar solo considerando sus opciones, mientras que Shizuka y Kota solo interferían de vez en cuando. ¿Y usted qué opina, Komuro-senpai?, preguntó Mitsui Nana repentinamente, pues le parecía raro que durante todo este tiempo, Takashi solo tuviera los ojos cerrados y actuara como si estuvieran discutiendo sobre deporte. Es verdad, Komuro-kun, antes parecías muy activo eliminando a ellos, pero ahora pareces muy despreocupado, añadió Saeko. Ella también había notado su comportamiento peculiar, pero no se conocían bien, y no era su turno de interrogarlo, pero con la pregunta de Nana, que parecía no preocuparle nada, ella aprovechó para hacer un comentario. Tal vez esas cosas son el resultado de una maldición del infierno, y ahora tenemos que encontrar la manera para sublimar nuestras almas, y así, poder combatirlos. Ante la respuesta de Takashi, todos se quedarán sin palabras. Shizuka, Nana y Kota solo abrieron los ojos, como si hubieran llegado a algún tipo de realización. Rei se puso los dedos en la frente, como si estaba molesta y frustrada. Saya estaba mirando directamente a Takashi, como si intentara descifrar un significado oculto en sus palabras, pero no sabía qué decir. El chico la había estado apoyando y cuidando desde que todo esto comenzó, así que no quería decir nada malo, incluso si era sobre ese tipo de palabras absurdas. Takashi. Este no es un momento para bromas y tonterías, estamos teniendo una conversación seria aquí, dijo Hisashi con las cejas surcadas, demostrando que estaba seriamente molesto por la broma de su amigo. Pero si estoy siendo serio, dijo Takashi, al menos de alguna manera.
yo nunca he entendido por qué los zombies nos quieren comer, sobre todo cuando vienen de películas en las que se supone que todo es causado por un virus. Ustedes lo saben. Todos se quedaron sin palabras una vez más. Según Saya, esas cosas no pueden ver, no pueden escuchar, así, no deben sentir hambre, por no hablar de la digestión, de la misma manera, no tener recuerdos o instintos, lo que nos lleva a que no deben querer comernos. Desde el principio, incluso si me hablas de alguna lógica retorcida, ya es extraño que los cadáveres se levanten y caminen, continuó Takashi, el que quieran comernos es sumamente ridículo, al menos para mí, así que si esto no es un fenómeno antinatural, un fenómeno sobrenatural, yo nunca estaré convencido. Nadie podía negar ese tipo de lógica, aunque muchos no podrían estar de acuerdo, por lo que nadie pudo responder. Claro, Takashi solo pretendía que sus palabras sembraran la semilla para que aceptaran que ellos fuesen algo más que el resultado de una enfermedad. Así, yo prefiero llamarlos caminantes de la muerte, dijo Takashi, empezando a hablar una vez más después de un breve silencio. Respecto a qué hacer ahora, yo digo que deberíamos quedarnos en la escuela por el momento. Es absurdo, respondió Rei esta vez, necesitamos salir, quedarnos escondidos aquí no logrará nada. Takashi. Basta Miyamoto, interrumpió Saya, Takashi solo está dando una opinión, recuerda que no eres la única con familia, pero correr a través de esos caminantes, no logrará nada, solo tu propia muerte. Pero... Takashi tiene razón Rei, tranquilízate, interrumpió Hisashi esta vez, en realidad, creo que quedarse en la escuela no es tan mala idea. ¿Por qué, senpai? Preguntó Nana, que también parecía darle gran importancia a las palabras de Hisashi. Eso se debe a lo que acabamos de ver por televisión y lo que vi en la azotea, no importa si es una enfermedad o algo más, no es importante, al menos por el momento, si todo puede regresar a la normalidad, es un hecho que este problema no se arreglará en 2 o 3 días, los motines ya empezaron, y el gobierno ya comenzó a tomar medidas con fuerza, ni siquiera es seguro que podamos sobrepasar el río si salimos, por no hablar, que en ciertas circunstancias, las personas histéricas y con miedo, son más peligrosas, y todo eso, es lo que sucederá hoy en un auge espantoso, aunque quizás las cosas no se calmen mañana, pero no será tan caótico, independientemente de lo que suceda. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Hisashi? Una vena palpitó en la sien de Saya, cuando escuchó a Rei, de manera dócil, aceptar las palabras de Hisashi, aunque en cierto punto, ella también estaba de acuerdo, no pudo evitar pensar que era algo injusto para Takashi, quien dijo la idea primero, incluso si no explicó nada. Solo pudo murmurar hipócrita e ignorar su propia insatisfacción. Debemos dirigirnos hacia el comedor e intentar asegurar algunas provisiones. ¿Tú qué opinas, Takashi? A la pregunta de Hisashi, Takashi solo asintió, no estaba molesto, solo pensaba que como era de esperar de Hisashi, era adecuado para ser un líder. En realidad, Takashi había olvidado por completo las provisiones, en su sueño, con la situación y su fuerza, eso era algo muy fácil de conseguir, y en la actualidad, estaba más preocupado por despertar el poder necesario para enfrentar lo que se avecina, que en su situación en sí misma. Por lo que agradeció que Hisashi no solo pensara en ello, sino que le diera el pretexto adecuado para quedarse en la escuela y destruir más caminantes, de una forma constante. Respecto a Rei, ella ya tenía a Hisashi, él prefería centrarse en Saya y en Saeko. A Saya le debía mucho y quería cuidarla, claro, no negaba que si podía hacer la suya, lo haría tan pronto como se presentara la ocasión, mientras que Saeko era la mujer en la que más estaba centrado. Para Takashi, ella era la mujer ideal para tener en este apocalipsis, y su corazón palpitaba de emoción de pensar en obtenerla. Pero si podía, ya que no era el mismo Takashi de la historia original, y este no era un manga, solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. Sentimientos complejos en la primera noche del apocalipsis. Después de un descanso, una charla y un plan, todos empezaron a movilizarse, con Hisashi como vanguardia, Rei y Saeko a los lados, Shizuka en el medio, Nana y Kota justo detrás para dar apoyo, y Takashi con Saya en la retaguardia.
Takashi le había enseñado a Saya a usar su arma de una forma simple, golpeándolo, obstaculizando las piernas de los caminantes, y hacer que caigan debido a su frágil equilibrio y falta de movimiento, luego golpearlos como si tuviera un martillo. De esa forma, incluso a Takashi le fue más fácil destruir caminantes. Saeko también empezó a ser más activa y no solo inmovilizarlos, lo que hacía que los ojos de Takashi brillaran con una luz diferente, pues aparte de la bella figura del espadachín, había notado algo más. Cuando llegaron a un cierto lugar cerca de la planta baja del edificio en que se encontraban, vieron a un grupo de 4 estudiantes intentando luchar por sobrevivir, ya que estaban rodeados por al menos 10 caminantes. Sin embargo, 2 de ellos ya habían sido mordidos, lo que hacía difícil para los otros moverse, pues aún tenían muchos escrúpulos, sobre todo cuando la chica mordida lloraba y gritaba el nombre de su novio, pero su herida era muy leve, claro, eso no cambiaba su destino. Hisashi se adelantó rápidamente para ayudar, seguido de Rei, y un poco después, Saeko. Takashi decidió no moverse y solo observar. La chica mordida había dejado de llorar y se había desmayado, pero antes de que Hisashi y los otros decidieran qué hacer con ella, en realidad se levantó y quiso morder a Saeko, la cual reaccionó fácilmente y la esquivó, mientras clavaba un cuchillo en su nuca, el cual había sacado de su falda. En realidad Takashi ya había dado el resto de sus armas a los miembros del grupo. Nana felizmente tomó la espada que Hisashi había descartado, mientras Saeko, al igual que él, había tomado un cuchillo, que estaba compuesto de una varilla de solo 20 centímetros. Cuando llegaron a la planta baja, donde todos los alumnos guardan sus cosas, había unos casilleros tirados, no había mucha luz y estaba abarrotado de más de 50 caminantes. Todos se quedaron como piedra al notar la cantidad de caminantes. Habían hecho un plan para llegar al comedor de la escuela, pero de repente ese plan se sintió absurdo y peligroso. Como dije antes, los caminantes no ven o incluso escuchan, reaccionan más a las vibraciones, así que pasar entre ellos mientras tengamos cuidado, no debería ser imposible. Entonces, ¿por qué no andas y lo demuestras, Takagi?, respondió Rei un poco frustrada. Pues alguien tendrá que intentarlo, o por no hablar de la cafetería, no podremos salir de la escuela, cortó Saeko. La chica y chico que Hisashi y los otros salvaron, solo se quedaron en silencio. Habían estado de acuerdo en seguir al grupo gracias a la existencia de alguien tan popular como Hisashi y Saeko, pero no querían hacer algo absurdo. Hisashi propuso atraerlos al pasillo poco a poco e ir diezmándolos, pero Saeko rechazó la idea. No solo eran muchos, y tardarían demasiado tiempo haciendo las cosas de una manera tan redundante, sino que no quitaba el hecho de que aún tenían que pasar entre ellos para llegar a la cafetería. El comedor o cafetería es un edificio independiente, no está muy lejos del edificio principal, e incluso facilita la distancia al estacionamiento donde los autobuses escolares se encuentran. La idea de Takagi era racional, pero caminar entre tantos muertos y quedar rodeados en el momento dado, era simplemente demasiado aterrador para imaginárselo. Hisashi estaba discutiendo con algunos de sus compañeros, intentando llegar a otras ideas para superar esta situación y llegar a la cafetería. En un momento dado, todos guardaron silencio y no sabían qué hacer, no se les ocurría nada, y nadie se atrevía a probar la teoría de Saya. De acuerdo, yo lo haré, dijo Takashi después de un largo y profundo suspiro. ¿Qué?, exclamó Saya sorprendida, pero no supo qué más decir. Takashi, no necesitas hacerlo, exclamó Rei también, a lo que Takashi le dirigió una mirada curiosa. En un principio, supuso que a Rei no le importaría, ya que en la historia original, la principal razón de su preocupación, era la dependencia que sentía hacia él, debido a la situación y la muerte de Hisashi. Pero luego recordó que al fin y al cabo todavía era una de las pocas personas vivas, relacionada con ella, cuando es posible que los demás y hasta sus padres, estén muertos. El chico solo hizo una sonrisa suave y respondió, gracias por preocuparte, estaré bien. ¿Quieres que te abra un camino, Komuro?, preguntó de pronto Saeko, con una voz más agradable. No es necesario, te necesitaré si requiero una ruta de escapatoria, Busujima-san, dijo Takashi, haciendo su primer acercamiento ignorando la palabra senpai, a lo que la chica solo asintió.
Takashi se quitó los zapatos y tomó su espada en una mano y su funda en la otra, luego caminó muy lentamente entre los muertos, había un hedor muy horrible saliendo de ellos, y cuando se acercó entre dos caminantes, lo cual hizo que el grupo detrás suyo contuviera el aliento, Isaya apretara fuertemente sus puños, mientras que Rei levantó levemente su lanza, como si quisiera dar un paso adelante con una cara tiesa, pero Isashi apretó su hombro, y la hizo retroceder, con una cara que no mostraba ninguna expresión. Después, Takashi se puso detrás de uno de los caminantes, mientras su espalda tocaba contra un casillero, luego se agachó y levantó un tenis. Takashi ya estaba casi en medio de la sala, pero era suficiente para rodearse de 3 a 5 caminantes por todos lados, si hacía el menor ruido. Después lanzó el tenis contra la pared opuesta, aunque el ruido fue muy leve y opaco, fue suficiente para hacer que muchas de esas cosas se movieran hacia ahí. Justo cuando otros caminantes hacían ruido al moverse, Takashi aprovechó para apuñalar al que tenía enfrente, dirigiendo la caída hacia su cuerpo y sosteniéndolo para que no causara ruido, pero cuando otro caminante pasó, con 2 detrás, lo tiró a sus pies, lo que causó que todos cayeran sobre el cadáver inmóvil, lo que aprovechó para deshacerse de todos, mientras tomaba una zapatilla que lanzó contra la esquina de un casillero lejano, enmascarando su propio ruido, al tiempo que se movía con la espalda aún contra otro casillero y se quedaba quieto sin moverse. Con movimientos lentos y similares, Takashi fue destruyendo a los caminantes y reuniéndolos en una esquina. Después de casi 25 minutos, había acabado con 14 de ellos, y a excepción de unos 3, todos los demás estaban reunidos en una esquina. Esto lo hizo, no solo por querer destruirlos, sino para demostrar que la teoría de Saya era correcta. Por otro lado, no quería llamar la atención de los caminantes de afuera, pues las puertas estaban hechas de vidrio, y no era adecuado atraerlos, ya que éstas no resistirían, y entonces sí estarían en un pequeño dilema. Con una señal, le pidió a Saeko que lo ayudara, lo cual Saeko entendió fácilmente, y dejó a un lado su Bakutou, y sacó el cuchillo que le había dado. Rei también se adelantó, pues con su lanza, sus puñaladas también podían ser útiles. Casi 25 minutos después, la sala de entrada estaba limpia. Isashi tenía una cara un tanto desconcertante, pues pensaba que lo que había hecho Takashi era innecesario, e incluso pensó que solo quería presumir, pero como Saeko y hasta Rei lo apoyaban, así como también era de utilidad para usar su plan, prefirió no decir nada, advirtiendo a todos que tuvieran cuidado con sus armas, para que no golpearan con los marcos de la entrada e hicieran eco. Empezaron a salir e implementar su plan. En realidad, el plan no fue tan difícil, complicado y mucho menos genial, solo se trataba de lanzar un tubo de metal muy lejos, haciendo que el eco atrajera a los muertos andantes, y luego arrojar una botella de vidrio hacia un lado parecido, para ampliar el efecto. De esta manera, habría más espacio para moverse, y el movimiento también podría ser más rápido. Mientras hacían esto, Takashi vio a Saya agacharse cerca de una de las puertas. Cuando le preguntó qué hacía, dijo que era una medida de seguridad para mañana, y se negó a decir nada más con una sonrisa traviesa, al menos, la mejor que podía hacer. Entonces empezaron a moverse lentamente. Mientras avanzan, Takashi no dejó de destruir caminantes, siempre que no hiciera demasiado ruido y pudiera hacerlo rápido, e intentó que Saya hiciera lo mismo, aunque solo lo logró 2 veces. Saeko, viendo esto, tenía una mirada algo contemplativa, pero decidió hacer lo mismo, y destruía a cuantos podía. Al llegar a la cafetería, Isashi, Kota y las chicas se quedaron a poner obstáculos, mientras Saeko y Takashi limpiaban a los caminantes dentro. La puerta de la cafetería también era de vidrio y ya estaba destruida, pero también había una reja. Al cerrarla y reforzarla con sillas y mesas, podían evitar que los muertos entraran. El comedor tenía 2 pisos, nadie quería quedarse en la planta baja, y todos subieron al segundo piso. Takashi no sabía y ya ni le importaba. El momento en que inició el apocalipsis en la historia original, para él, comenzó alrededor de las 12 de la mañana, se retrasaron 2 horas en la azotea, 2 horas en la sala de maestros, más unos 95 minutos en el trayectoria entre los sitios por donde pasaban y la llegada a la cafetería, lo que significa que ya habían transcurrido casi 6 horas, y no tardaría demasiado en oscurecer.
Hisashi, con la ayuda de Saya, y asistidos de Nana y Rei, empezaron a reunir y buscar suministros, y mochilas o formas seguras de transportarlos. Saeko decidió descansar un poco, ya que había querido tomar la guardia de noche, mientras que Shizuka hacía algunas revisiones a todos para garantizar que estuvieran bien, y aparte de algunos moretones y rasguños, no encontró nada. Kota intentaba ayudar en lo que podía a todos, mientras que los chicos salvados por Hisashi se tomaron su tiempo para descansar. Takashi decidió bajar al primer piso, encontrar otras cosas útiles, y sobre todo, mirar a los caminantes. El ambiente parecía ligero y estable, pero en realidad anormalmente silencioso, no solo porque nadie quería atraer la atención de los cadáveres devoradores de carne, sino porque aún estaban con los nervios de punta. Esto fue así sobre todo para Saya, Shizuka, Rei y la otra chica de la que Takashi no había aprendido el nombre. Nana, Kota y el chico del que Komuro tampoco sabía nada, tenían una cara que parecía relajada, pero verlos mirar hacia el vacío y perderse en sus pensamientos, o buscar algo que hacer o hablar, eran suficientes señales de que aún se sentían aprensivos y con miedo al futuro. Hisashi tenía una cara seria todo el tiempo e intentaba hacer que todo estuviera listo, primero para la noche, después para las guardias, y luego para el movimiento de mañana, aunque nervioso, parecía solo centrarse en lo que podía hacer. Mientras que Saeko tenía una cara estoica, sin saber qué era lo que pensaba o sentía. Aunque el segundo piso de la cafetería era amplio, no significaba que fuera enorme, a lo sumo era como un salón de conferencias un poco pequeño, mientras había otras salas, estaban llenas de cadáveres, sangre, o demasiado pequeñas para instalarse, por no mencionar que nadie quería sentir que podía quedarse atrapado en un momento como este, así, todos terminaron durmiendo relativamente juntos. Takashi estaba sentado en el balcón del segundo piso, ahora era casi medianoche, observaba a esas cosas moviéndose en los patios de la escuela, ahora que era de noche, parecían más vivos, muchos hacían crujir sus mandíbulas de forma constante, como si estuvieran comiendo algo, lo que provocaba que en el largo silencio de la noche, fuera algo escalofriante. Pero Takashi solo los miraba constantemente, como si quisiera adivinar el siguiente movimiento de ellos, o como si fueran futbolistas y quisiera saber qué ruta seguirán. De pronto se escucharon pasos desde atrás, y pronto Hisashi apareció, luego se sentó a su lado. Parece que las guardias fueron innecesarias, no creo nadie pueda dormir adecuadamente esta noche, al menos no más de 2 horas seguidas sin levantarse con una pesadilla, habló Hisashi, parecía que a alguien ya le había pasado lo que describió, al ver que Takashi no respondía y solo asentía, dijo, he de agradecerte Takashi, no sé cómo habría terminando si no nos avisas, también, gracias por reír. Takashi por fin volteó a mirar a su amigo, por un momento sintió que este estaba haciendo una especie de demostración, al insinuar que Rei estaba bajo su responsabilidad, pues era suya, sin embargo, e inmediatamente descartó la idea, aunque Hisashi no era el mejor amigo del mundo, no era tan insidioso e indirecto, lo que tenía en mente normalmente lo decía o se lo guardaba, deberías saber que no hay necesidad de eso, pues sin importar cómo terminaron las cosas, yo me preocupo tanto como tú por Rei. Es verdad, fui descuidado, admitió Hisashi de forma sencilla, y como para demostrar el pensamiento anterior de Takashi, preguntó, ¿te molesta que yo sea el líder en este grupo? Has actuado un tanto egoísta desde que todo esto comenzó, no solo de forma directa diciendo que prefieres llamar a esas criaturas caminantes de la muerte, como si te molestara que me hubiera dirigido a esas cosas como ellos, y quisiera patentar el nombre, luego no has parado de destruirlos una y otra vez sin importar la situación, incluso haciendo que un pensamiento tan grosero como el hecho de que quieres presumir para ganar la atención de Rei, pasara por mi mente. Solo he de aclararte que como se dirija a la gente a esas cosas, realmente no es de mi interés, mientras que la seguridad del grupo y de Rei, sí, sé que a ti también te preocupa ella, y al menos por ahora nuestro destino es prácticamente el mismo, no quiero que haya peleas por cosas sin importancia, o sentimientos infantiles, terminó Hisashi. Sentimientos infantiles,
murmuró Takashi, luego respondió, hay algunas cosas que no puedo explicar tan fácilmente, por ahora puedes llamarlo instinto, pero creo que es necesario destruir tantos caminantes como se pueda, sobre todo de forma cercana, por eso también he estado presionando a Saya para hacerlo, yo mismo solo quiero cumplir esta intuición, y demostrar a los demás que es posible. Respecto al nombre, en realidad me da igual, aunque prefiero el término de caminante, pero solo dije digamos que por el mismo instinto, me gustaría que la gente piense en algo diferente a un virus, cuando ven esas cosas, por supuesto, tú puedes creerme o no, realmente no cambia nada. Respecto a Rei, continuó Takashi, para bien o para mal ya no es importante, al menos la parte de mis sentimientos, así que no intento llamar su atención, y por supuesto no tengo ninguna queja con que tú seas el líder, yo tiendo a centrarme en mis cosas, y tener a alguien confiable que vea por el bienestar del grupo es digamos que refrescante, aunque es interesante que tengas la suficiente conciencia de ti mismo, ¿no? Bueno, y el carisma nunca lo pierdes. Nana parece muy apegada a ti, ten cuidado o Rei se pondrá celosa. Y Sashi solo pudo hacer un suspiro ante lo que Takashi decía, sobre todo la última parte, supongo que como dijiste solo puedo confiar en ti, aunque suene un tanto extraño. Y Sashi se levantó para salir, pero de pronto dijo, con respecto a Rei, no creo que haya hecho nada malo, después de todo, yo siempre estuve enamorada de ella. Como amigo deberías haberme dicho de frente tus sentimientos, o al menos contarme que ya estaban saliendo, y no tener que enterarme al mirarlos ir hacia la puesta del sol. Claro, si nunca me viste como un verdadero amigo, entonces, ciertamente no hiciste nada malo, dijo Takashi con un poco de sarcasmo, sin voltear a verlo, y Sashi contempló sus palabras con una cara compleja, pero no dijo nada más, y volteó para irse. ¿De qué hablaban Igo y tú?, dijo Saya mientras se acercaba al balcón y ponía sus manos en el barandal. Poco después de que Isashi se fuera, ella miró por un segundo a los caminantes, y luego alzó la cabeza hacia el cielo, que esta noche tenía una luna extrañamente grande, con un brillo azulado. Estábamos haciendo una lista de las chicas del grupo, en orden de su belleza y de cuán sexy son. Supongo que para Igo sería Miyamoto y para ti Uzujima Senpai, dijo Saya, mientras se frotaba los brazos por el frío. Te equivocas, para Isashi sería Shizuka Sensei y para mí, Nana, dijo Takashi mientras se acercaba a Saya y la abrazaba por detrás, envolviéndola por completo, incluso sus brazos. Bah, contestó Saya con un sonido de exasperación, Igo es muy serio, mientras que tú, no le quitaste los ojos de encima a Uzujima Senpai durante el día. Bueno, dijo Takashi, esta vez pegando aún más el cuerpo de Saya al suyo, y encorvando un poco la espalda y el cuello, para poner su cabeza al lado de la suya. Saeko Uzujima es una mujer digna de admiración, no solo por su belleza, sino por su valentía y porte, pero te equivocas, yo estaba prestándote más atención a ti, durante todo el día. Te has vuelto más atrevido Takashi, abrazándome sin mi permiso y actuando de forma pervertida, contestó Saya, al sentir el fuerte agarre y el cuerpo de Takashi pegándose al suyo. Solo pensé que no me rechazarías, y no estoy siendo pervertido, contestó Takashi, al tiempo que su cuerpo lo traicionaba y una erección se levantaba. Entonces, ¿qué es que ese bulto que siento? El resultado de abrazar a una mujer muy hermosa, respondió Takashi. Al ver que Saya no se retiraba o se enojaba, Takashi juntó su cuerpo aún más, y restregó su erección, con su hermoso trasero. Luego soltando sus brazos, agarró su cintura, y besó sus mejillas, mientras entrecerraba los ojos, como ella ya había inclinado la cabeza, simplemente la besó. Poco a poco, la besó más profundamente, mientras disfrutaba de la fricción de sus hermosas nalgas, y una de sus manos en la cintura, subía por su estómago, pero cuando estaba a punto de llegar a sus senos, Saya se retiró, y aunque podría haberlo evitado, al ver sus cejas fruncidas, la dejó alejarse. Lo siento, fui demasiado lejos, dijo Takashi. Saya sacudió la cabeza como negándolo, pero dijo, eso es cierto, pero no es el problema que sientes por mí. Te quiero. Y te creo, no hubieras hecho todo lo que hiciste hoy por mí, en estas circunstancias, si no me tuvieras al menos un aprecio sincero, pero en Miyamoto, ella ya está con Isashi. ¿Vas a decirme que ya no sientes nada por ella? Eso no tiene nada que ver.
Quizás, pero hasta que hayas aclarado tus sentimientos, por favor, respétame. Sé que con esta situación, incluso tus sentimientos simplemente han explotado, pero no quiero ser tu escape. Buenas noches. Buenas noches, dijo Takashi, y la vio retirarse. Takashi entendía por qué Saya pensaba de esa manera, y en cierto sentido tenía razón, pues no quería dejarla ir, ya que de alguna manera, ella era la única persona que con seguridad, lo ha amado y aceptado, sin importar su estúpida manera de ser, y el hecho de que nunca la había mirado por estar esperando a Rei. Quizás ella se hubiera cansado eventualmente, pero de alguna manera, siempre fue muy fiel, aunque era gracias a los recuerdos de un manga, que se había dado cuenta, esta era la primera vez que una mujer lo quería de esa manera, y aunque las posibilidades que se acercara a Hirano ya eran mínimas, no quería que lo único seguro que tenía, se fuera, incluso si esa manera de pensar, era injusta para Saya. Sin embargo, olvidó que en cierto modo, ella era más fuerte que Rei, y no dejaría que sus sentimientos, ni los de él, la manipularan, o diezmaran su dignidad, incluso si esta era un poco demasiado orgullosa. Pues Takashi sintió que la razón por la que ella nunca habló de sus sentimientos, no es por timidez, sino orgullo, pues no quería confesarse a alguien, que sabía que estaba enamorado de otra. Aunque el sueño había cambiado varias cosas, lo que a veces lo hacía pensar desde ese punto de vista, las emociones y sobre todo, el presente, era de Takashi, combinando todo, se sentía más seguro en algunas áreas, y aún más indefenso en otras, pero también se sentía con más coraje para actuar, por lo que aunque había algo de conveniencia, egoísmo y hasta codicia, nunca vería a Saya como una herramienta de escape, sino una mujer, para dar y compartir sus sentimientos. No podía negar, ni quitar los sentimientos que tenía antes del sueño, pero podía formar nuevos. Con ese pensamiento, entró al área en que se encontraban los demás. Los chicos que salvaron esta tarde estaban acostados en el piso por separado. Saya, Shizuka y Nana estaban acostados juntas. Hirano solo estaba un poco más lejos, y Sashi y Rei estaban acurrucados. Takashi solo demoró su mirada un poco más en ellos, antes de retirarlo y mirar a Saeko, que subía las escaleras. Por fin descansarás, Busujima-san, dijo Takashi. Así es, ya que casi nadie puede dormir, no tiene caso que no descanse un poco. No creo que los días que vienen sean muy sencillos, por lo que he de aprovechar. Veo, no te preocupes entonces, aunque Saya y Rei son un poco complejas, puedes creer en ellas, y Sashi es una persona muy confiable, hasta ahora lo he hecho muy bien, así que cuentas con nosotros. No necesitas cargarte, demostrar nada, ni pensar que estás sola. Gracias, aunque creo que tú eres más confiable que Igo-kun, dijo Saeko, después de dirigirle una mirada curiosa y algo extraña, pero con una suave sonrisa. Me alegra que pienses tan bien de mí, pero al menos como líder, yo no soy adecuado, ni lo quiero. Es así. Contestó Saeko y sin decir nada más, se fue cerca de Shizuka. Takashi estaba un poco desconcertado por ese último comentario, pero no lo pensó mucho y buscó un rincón para él, luego se sentó y cerró los ojos, esperando el mañana, más peligroso, más emocionante, y que solo determinaba el comienzo de lo que es la verdadera desesperación, el verdadero apocalipsis.